Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 7, Inspección, Cuidado y Mantenimiento de Equipo para Tareas de Alto Riesgo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Serrano. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria, con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas, y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico saludarlos en esta mañana, hoy ya finalizando mes, 30 de agosto, siendo las 8:03 de la mañana. Nos encontramos hoy, ya somos 68 asistentes, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, nuestra temática número 7 para el día de hoy, ya no nos queda sino esta, y pues terminamos el mes con esta comunidad, con esta conferencia, y nos quedaría la sesión 8, 9 y 10. Esperemos que el día de hoy podamos tener una excelente dinámica como siempre lo tenemos. Ustedes saben que estamos en vivo, pueden preguntar, hacer sus inquietudes a través del chat y trataremos de contestar en lo posible todas aquellas. Sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en espacio confinado es A, respirador, B, botas, C, casco. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, respirador con un 83%, B, botas con un 6%, C, casco con un 11%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en caliente es A, casco, B, traje ignífugo, C, arnés. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, casco con un 1%, B, traje ignífugo con un 96%, C, arnés con un 3%. Continuamos así con nuestra tercera pregunta. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en alturas es A, casco, B, respirador, C, arnés. Aún no tenemos los resultados. Ya dije. A, casco con un 5%, B, respirador con un 1%, C, arnés con un 94%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias. Inicialmente, queríamos felicitar a todos los 112 asistentes que se han conectado, porque pues han hecho, hoy viernes siempre se acumula todo el trabajo de toda la semana, y pues bueno, es importante sacar espacio para poder mejorar esas habilidades o desarrollar esas competencias que a veces nos hace falta un poquito para tener un mejor desempeño en nuestro día a día. Y pues qué bueno que lo hagamos a través de Positiva Compañía de Seguros, siempre en estas conferencias, en estos webinars que hacemos con mucho cariño para ustedes.
El día de hoy tenemos como objetivo específico, objetivo general, perdón, definir criterios prácticos para la inspección, cuidado y mantenimiento de equipos para tareas de alto riesgo. Y como objetivos específicos, identificar marco legal disponible, identificar marco técnico aplicable y marco administrativo aplicable. Antes de iniciar esta conferencia puntualmente, quería hacer una aclaración con respecto a la conferencia del lunes 26 de agosto en inspección y mantenimiento de equipo para trabajo en alturas. Habíamos hecho una mención en relación a que la hoja de vida solamente aparecía 2 veces en la norma, pero realmente aparece 7. Tuve ahí un pequeño lapsus mental en mirar el número de veces que se repetía la palabra hoja de vida, y quiero aclarar que en la resolución CAT 4272 aparece 7 veces la frase, perdón, hoja de vida, y no 2 como lo había indicado inicialmente. Entonces, eso es muy importante aclararlo para que pues tengamos siempre al día el marco legal, la parte, digamos, como normativa de nuestro conocimiento y en nuestra práctica del día a día. Haciendo esta aclaración, arrancamos con el marco legal de lo que vamos a validar hoy en tareas de alto riesgo. En esta comunidad siempre hemos sido muy enfáticos en decir que las tareas de alto riesgo no tienen marco legal que las defina como tareas de alto riesgo. Ustedes me van a decir, Erika, pero ¿cómo así? No entiendo. Si hay la 4272, la 491, claro que sí. ¿Qué es lo que quiero que tengamos claridad antes de iniciar esta conferencia? Y es, no existe una norma en Colombia, ni una norma o un estándar que diga, trabajo en alturas, espacios confinados, eléctrico, caliente y sustancias químicas son tareas de alto riesgo. No lo hay. Lo que hay es normatividad para las actividades de alto riesgo que están reglamentadas como tal. En el caso de las tareas de alto riesgo, no están normativizadas como tareas de alto riesgo. Sin embargo, se toman las normas internacionales o los estándares internacionales que definen estas tareas como un alto índice de mortalidad. A nivel nacional e internacional se definen las tareas de alto riesgo como aquellas que tienen un alto índice de mortalidad a nivel general. Voy a poner un ejemplo. Algunos me dirán, no, pero es que izaje de cargas puede ser una tarea de alto riesgo. Sí, izaje de cargas puede ser una tarea de alto riesgo, tiene alto índice de mortalidad, pero a nivel internacional, las que están catalogadas de acuerdo a los libros, a la normatividad, a lo que se encuentra en las páginas web de páginas oficiales, las que siempre se mencionan como tareas de alto riesgo son estas 5. Alturas, espacios confinados, eléctrico caliente y sustancias químicas. Y están asociadas a la muerte del trabajador. Su consecuencia más grave siempre es la muerte del trabajador. Ahora sí entremos en el marco legal como tal. Existen unas normas que reglamentan como tal la actividad, la tarea como tal, pero no establece que diga tarea de alto riesgo. Vamos a poner un ejemplo. Lo vamos a mirar directamente de la norma aquí en la resolución 4272, que les voy a abrir en este momento, y dice lo siguiente. La resolución 4272 del 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, pero no dice porque sea tarea de alto riesgo. A eso es que me refiero cuando digo que no las catalogan como tareas de alto riesgo, sino que generan reglamentos técnicos para las mismas. Entonces, ahí haciendo esa aclaración, sigamos con nuestra presentación como tal. Entonces, ¿qué hay reglamentado en Colombia dentro del ejercicio de lo que les acabo de mostrar con la 4272? Está la resolución 5018, que da alineamientos SST para energía eléctrica, la resolución 491 del 2020, que habla de espacios confinados, la resolución 4272 del 2021, que reglamenta el tema de trabajo en alturas, y el decreto 1347, que habla de prevención de accidentes mayores. Esto está asociado al trabajo con sustancias químicas, pero al trabajo de sustancias químicas mayores. Petroquímicas, industrias químicas, etcétera. Pero tener en la oficina el jabón de las manos o el jabón de la loza o en una obra de la CPM para desencofrar la estructura no es para aplicar un programa de prevención de accidentes mayores. Habla como el ejercicio en el que pueda desaparecer todo. Buenos días, ingeniero, qué bueno saludarlo nuevamente. Recuerden que nos pueden saludar, nos pueden hacer sus preguntas a través del chat. Ya somos 124 asistentes. Gracias por asistir, ingeniero, siempre acompañándonos en nuestras conferencias. Entonces, retomando el tema de accidentes mayores, es que pueda explotar la empresa y desaparecer la población, el barrio, la población completa. Eso generaría un accidente mayor, pero tener el jabón de sustancias químicas, el jabón con el que lavan la loza en la oficina o el jabón con el que la señora el límpido, con el que la señora del aseo hace el aseo en la oficina, no es para tener un programa de accidentes mayores, entonces para que lo tengan en el radar. Bueno, ¿qué
¿Qué es lo que sí está reglamentado, como les decía, las actividades de alto riesgo en el decreto 2090? Pero en esta conferencia o en esta comunidad nos enfocamos es en las tareas de alto riesgo, no en las actividades de alto riesgo, que las pueden consultar en el decreto 2090 del 2003. ¿Qué nos dice el decreto 1072 del 2015, que es un marco legal, nuestro marco legal principal? Habla de elementos de protección personal y elementos y equipos de protección personal y deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control, nunca de manera aislada. ¿Qué significa eso? Si tenemos una jerarquía de controles, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs, que está asociado a elementos y equipos de protección personal, no significa que, es que como ya le di curso, no le doy el EPP. Es que como ya le hice el permiso de trabajo, no le doy el EPP. No. O como ya le di el EPP, no le doy el curso. Como ya le di el EPP, no le voy a hacer afiliación. No. Los elementos y equipos de protección personal son medidas que son de control de manera complementaria a cada una de las anteriores para que no se vaya a ver como una manera aislada. Vamos a hacer un pequeño resumen. Esto ya lo habíamos visto en una conferencia anterior, en la de elementos y equipos de protección personal para tareas de alto riesgo. Se los dejo ahí como bibliografía, pero pues vamos a hacer un resumen muy corto para que ustedes recuerden un poco y podamos ir al enfoque que tenemos el día de hoy. Es obligación de todos los patronos dar los elementos y equipos de protección personal a los trabajadores que estén expuestos a los riesgos derivados de sus actividades como tal. Y los elementos que deben entregar pues son protección protección auditiva, protección facial, protección ocular, protección respiratoria, de manos, de pies, corporal y en el caso de la cabeza, el casco. Entonces, la resolución 2400 del 79 establece específicamente cuáles son esos elementos de protección personal. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta dentro del ejercicio de este estándar de elementos y equipos de protección personal? Que deben ofrecer adecuada protección contra el riesgo en particular. Es decir, si vamos a tener un equipo, vamos a poner el ejemplo en el caso de los sistemas de autocontenido en espacios confinados. Si vamos a tener el tanque, la máscara y las mangueras para que la persona pueda entrar al espacio confinado, pues debe ser una adecuada protección. Y ahorita vamos a ver cómo se pueden hacer las pruebas las pruebas, digamos, como de riesgo para validar si está cumpliendo o no las máscaras de protección con el trabajador. Lo vamos a ver ahorita. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. Hemos visto en obras que los trabajadores se quitan los equipos porque no están cómodos, porque no están, no se pueden ni mover. Cuando les ponen el equipo de alturas, la careta de soldadura, los guantes, el respirador, etcétera, entonces no se sienten cómodos y el trabajador prefiere quitárselo para poder desarrollar su actividad. No siempre pasa, pero lo ideal es que sea esto tenido en cuenta a la hora de elegir los elementos y equipos de protección personal. ¿Qué es importante? Ofrecer garantía de durabilidad. Vamos a hablar también de la vigencia, que muchos de ustedes tienen esa duda con respecto a la vigencia y preguntan, ¿son 5 años, son 10 años, 1 año? Lo de alturas, por ejemplo, lo vimos en la conferencia del 26 de agosto, sin embargo, vamos a retomarlo hoy porque trabajo en alturas también es una tarea de alto riesgo. Y dice que debe tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante. Eso lo dice la resolución 2400. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto porque una de las preguntas que me hacían en la conferencia pasada del 26 de agosto me decían, ¿dónde o en qué norma dice que los equipos de alturas deben estar contramarcados? Bueno, uno de los argumentos que yo expongo como experta es que la resolución 2400 del 79 dice tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante. Y esto nos permite a nosotros asociar a que los equipos de trabajo en alturas deben estar contramarcados como tal de acuerdo a esta resolución y a lo que establecen los estándares internacionales en cuanto a marcación que tengan o deban tener los equipos. Bueno, sin más preámbulo, arranquemos con sustancias químicas. Ojo, estamos hablando de temas de sustancias químicas en volúmenes considerables para accidentes mayores. No estamos hablando ahora de que a la señora que hace el aseo y que utiliza productos de limpieza le vamos a colocar el traje y le vamos a colocar el respirador, etcétera, porque pues obviamente hay que tener identificada la magnitud del riesgo para poder establecer el control como tal. En cuanto a la parte de químicos, vamos a enfocarnos en 2 puntos, pues porque el tiempo no nos da para podernos enfocar en todo, pero vamos a destacar los más importantes, que es la protección corporal y la protección respiratoria. En cuanto a la protección corporal, el cuerpo debe estar protegido al 100% de la sustancia que se va a exponer. Me explico, el traje debe ser completo, ¿sí? De pies a cabeza y no debe tener fisuras, no debe tener rasgaduras o no debe tener exposición o aberturas
o sistemas de pronto como el cierre, que el trabajador se lo tenga hasta acá y no hasta acá arriba, que puedan de alguna manera exponer al trabajador a la sustancia. Entonces, en cuanto a la parte corporal, debe ser una protección del 100%, ¿ok? En cuanto a respiradores, es importante que tengan en cuenta que debe tenerse el equipo adecuado para la cara del trabajador. Deben analizar cuál es el tamaño en cuanto a talla, por decirlo así, un tamaño, estilo, modelo, marca de diferente respirador para que el trabajador pueda tener opciones y pueda acomodarse a lo que más le convenga dentro del ejercicio. ¿Qué es importante? Tener las pruebas que le garanticen al trabajador, en este caso, vamos a hablar de una prueba de ajuste, que es una prueba obligatoria para empleados que utilicen respiradores herméticos, tanto desechables como reutilizables. Y este procedimiento ayuda a garantizar que el usuario ha seleccionado el tamaño correcto de respirador y que se puede realizar un sellado contra el rostro para proporcionar la protección esperada. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta? Que estas son unas pruebas que se hacen dentro del ejercicio del trabajo que tiene que ir para la respiración de la condición atmosférica en la que está expuesto el trabajador. Existen pruebas de ajuste cualitativas, ¿cierto? Que solo puede utilizarse para comprobar el ajuste. Hay cualitativas y hay cuantitativas como tal. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Por ejemplo, para respiradores purificadores de aire de presión negativa, siempre que solo se vayan a utilizar en atmósferas en las que el riesgo sea inferior a 10 veces el límite de exposición permitido. Estamos hablando de atmósferas donde no sean atmósferas peligrosas, es decir, que no haya ausencia de oxígeno como tal, ¿ok? Es importante también esta prueba para mascarillas de ajuste hermético utilizadas con respiradores motorizados y con suministro de atmósfera, cuando vamos ahora sí a hacerle suministro de oxígeno en atmósferas peligrosas con ausencia de oxígeno como tal. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en las pruebas obtenidas por OSHA o lo que nos hace OSHA en las pruebas como tal? El resultado de la prueba cualitativa es si pasa o falla, o sea, huele o no huele. Es como lo que diríamos nosotros acá en el ejercicio de la prueba. Y se utilizan los sentidos del usuario utilizando 4 agentes de pruebas aprobados por OSHA. Miren que en Colombia no está establecido como digamos como los lineamientos como tal. Son pruebas que nos acogemos a la parte de OSHA. Y en este caso utilizamos 4, o se utilizan 4, que es acetato de isoamilo, que es olor a plátano. Esto es solo para probar respiradores con cartuchos de vapor orgánico. O sea, si el trabajador, acuérdense que una de las características que tenemos en las obras, por ejemplo, los que trabajamos en construcción, es si está pintando y el trabajador huele a pintura es porque le está entrando la sustancia química. Significa que el respirador no es el adecuado o ya perdió su eficiencia. Estos filtros o estas pruebas lo que hacen es eso, con un olor característico que el trabajador puede identificar, saber si le está funcionando o no y no exponerlo obviamente a una sustancia química que le pueda ingresar al organismo. Sacarina, que es sabor dulce, puede probar respiradores con filtro de partículas de cualquier clase. ¿Sí? Si siente ese sabor en su respiración, en su pasar por su laringe, está haciendo prueba con el sabor dulce, pues esto hace que el trabajador pueda decir si está entrando el sabor, si tengo el sabor, no tengo el sabor, está funcionando o no está funcionando. También hay una prueba que se hace con Vitres, que es un sabor amargo, que también dice que se puede probar con respiradores con filtros de partículas de cualquier clase. Estamos hablando de material particulado para PM25, PM10, para vapores y gases, aerosoles, etcétera. Y humo irritante, que es un reflejo de tos involuntario. Cuando él ingiere la sustancia, hace que tenga un reflejo de voz involuntario y solo para probar respiradores con filtros de partículas de nivel 100. En la parte final de la bibliografía, donde esta conferencia, está la información de donde se tomó, claro, la bibliografía, valga la redundancia, para que puedan consultar, están los enlaces web, para que puedan consultar un poco más profundo, porque pues ustedes saben que acá por tiempo no podemos establecer todo lo que quisiéramos dentro del ejercicio. Aquí está cómo se hace la prueba. Respiración normal, respiración profunda, mover la cabeza de un lado a otro, mover la cabeza de arriba hacia abajo, hablar, inclinarse y respiración normal de nuevo. Este es el ejercicio, los pasos que se utilizan durante 1 minuto para cada uno de los respiradores que se va a hacer la prueba como tal. Y la prueba de ajuste cuantitativa habla de la cualitativa es como el sabor y la percepción del olor. Ya en la cuantitativa lo que hablamos es, se puede utilizar una prueba de ajuste cuantitativa para realizar una prueba de ajuste de cualquier respirador ajustado. Consiste en utilizar un instrumento para medir las fugas alrededor del sello facial y produce un resultado numérico denominado factor de ajuste. Existen 3 protocolos de prueba aceptados por OSHA. Aerosol, la presión negativa controlada
aerosol generado y la presión negativa controlada. Vamos a mencionar esos dos protocolos de los 3 que tenemos en el ejercicio. En la bibliografía pueden encontrar mayor información, como les menciono, por tiempo no podemos hablar de todos los 3 específicamente. El aerosol generado utiliza un aerosol no peligroso como aceite de maíz generado en una cámara de prueba y ahí va midiendo el caudal que va ingresando o que va saliendo de la prueba como tal. Y la presión negativa controlada utiliza una prueba que crea un vacío cortando temporalmente el aire. También existe un cuarto de método que es una versión abreviada de este. ¿Qué es lo que hacen esto? Inyectan una cantidad de sustancia y van midiendo el caudal y esto nos va dando la condición cualitativa de cuánta capacidad está recibiendo el trabajador para que pueda absorberlo el respirador como tal. ¿Qué es importante que tengan en cuenta en estas pruebas? Que debe quedar documentado, que debe estar establecido dentro de unos registros para que puedan establecer obviamente estas pruebas que están haciendo. Ustedes me van a decir, Erika, o sea que a mí ahora me toca comprar estas cámaras y hacer estas pruebas. No necesariamente. Ustedes lo que pueden hacer es comprar los equipos que ya vengan con las pruebas hechas, con las certificaciones hechas y hacer las pruebas cuantitativas, que son las de hablar, respirar, que el trabajador pues pueda mover su cara, hacer su gesticulación normal y esto les pueda dar una luz con respecto al uso del equipo. ¿Qué es lo que sí les recomiendo? Que hagan un programa de inspección y mantenimiento de acuerdo a lo que les diga el fabricante de la venta que les vendió el equipo. No podemos esperar hasta que el trabajador empiece a sentir el olor de la sustancia química para decir hay que cambiar el filtro o hay que cambiar el respirador, porque pues esta sustancia química ya está ingresando al organismo y esto puede generarle lesiones, afecciones, incluso la muerte en caso de que sea una sustancia tóxica como tal. ¿Ok? En trabajo en caliente y en trabajo eléctrico, ¿qué vamos a analizar? La parte corporal de la protección de estos dos trabajos como tal. ¿Por qué los estamos juntando? Recuerden que en Estados Unidos trabajo en caliente está conocido como hot work y eso es para trabajo en línea viva, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte en caliente. En Colombia, trabajo en caliente lo asociamos a todo lo que genera chispa, llama, flama o calor como tal. Entonces, por eso los vamos a mezclar en este ejercicio. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Protección corporal. Para el ejercicio de trabajo en caliente, lo mismo. En los trabajos de soldadura, por ejemplo, o trabajo que genere chispa o llama, debe haber una protección total del trabajador para evitar que tenga exposición a estas llamas o que lo puedan quemar. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la resolución o la normatividad o los estándares internacionales? En el caso de los trajes ignífugos, deben proteger frente al fuego inesperado e impedir que el personal de trabajo se vea afectado por quemaduras en el cuerpo. Y deben proteger por lo menos en un 50%. Aquí no nos habla de un 100%, sino de un 50%. ¿Por qué? Porque digamos que el ejercicio normal del trabajo en caliente debe permitir una ventilación normal, una aireación normal, y esto hace que no podamos estar 100% o que no debas. Lo ideal es que esté 100% protegido para evitar quemaduras en el 100% del cuerpo, pero el estándar como tal dice que al menos el 50%. Lo que tratamos de decir es, ojalá sea más del 50%, pero el estándar nos habla de un 50% como tal. En cuanto a los trabajos en caliente, vuelvo y les digo, asociado a trabajo en caliente, o sea, línea viva en Estados Unidos, que lo mencionan por la sigla en inglés, debe proteger contra descargas de arco eléctrico también. Y debe tener, o es importante tener en cuenta, protección contra el fuego de corta duración, porque nosotros no podemos pretender que una persona se mantenga frente al fuego durante mucho tiempo, pues porque ningún traje le va a garantizar una protección 100% debido a que la exposición es por largo tiempo. Siempre tiene que ser por corto tiempo como tal. Y aquí nos guiamos por la norma NFPA 2112, que habla sobre indumentaria resistencia a las llamas para protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración causadas por incendio. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. En cuanto a trabajo en caliente, ahora vamos a ver específicamente con trabajo eléctrico, que es importante que la ropa de protección de trabajo eléctrico proteja también contra arco eléctrico y debe ser conforme a la categoría de la NFPA 70E. Yo sé que esta conferencia es un poco densa porque es mucha teoría, pero pues estamos hablando del marco legal y la parte práctica o la parte técnica la vamos a ver en la parte final. Entonces voy a pasar por esta parte muy rápido para que no nos quiten tanto tiempo porque esto les queda como memoria a ustedes. ¿Qué también nos dice con respecto a los guantes dieléctricos? Debe tener una elevada resistencia mecánica, fabricados en goma o látex que cumplen con la norma técnica ASTM D120 en 60903.
clasificados por clase. Ya vamos a ver un ejercicio, una diapositiva que muy amablemente nos facilitó el ingeniero Julio Ricardo. Recuerden que él tiene una comunidad que es Peligros en el sector eléctrico, que la pueden encontrar en Posipedia y de donde hemos tomado bastante información para eso, ya que Posipedia nos ayuda entre expertos. De Posipedia saqué bastante información para esta conferencia. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que los guantes eléctricos, de acuerdo a esta normatividad, pueden ser usados tanto para tensiones alternas como tensiones continuas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí lo que nos dice la resolución 5018 del 2019 sobre el anexo técnico artículo 32. Dice, las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico de acuerdo con la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo, deben suministrar oportunamente a sus trabajadores y de conformidad a la labor elementos y equipos de seguridad requerido para la ejecución de los trabajos, así como la reposición de los mismos cuando su deterioro o pérdida sea requerido. Es importante que tengan en cuenta que para el trabajo eléctrico en la resolución 5018 también refuerza lo que nos está diciendo la 2400 en cuanto a la entrega de elementos y equipos de protección personal. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo debe ser. ¿Se acuerdan que decía la 2400 que deben estar contramarcados? Bueno, aquí pues tenemos un ejemplo de un guante donde nos muestra el símbolo sobre la norma bajo la cual está certificado, cuál es el fabricante, mes de fabricación, la talla, número de serie, el lote, organismo certificador y la banda de verificación y controles periódicos, que es donde se hace la inspección como tal, que la pueden marcar ahí mismo dentro del elemento, sin un agente que pueda hacer deterioro, obviamente, de la parte del elemento que están inspeccionando. Aquí tengo la diapositiva que les había mencionado, por ejemplo. Voy a girarme un poco para ver la otra pantalla para poder leer un poco mejor. Y dice, estos ensayos o estos son las pruebas o los códigos de los colores y de los números que tienen los guantes, en este caso para protección de riesgo eléctrico. Entonces tenemos, por ejemplo, el clase 00 tiene una protección contra tensión alterna y tensión continua. Su color es beige como tal. En la clase 0, la categoría, el color es rojo. En la clase 1, blanco, y así sucesivamente nos dan una coloración para los guantes, como en su momento eran los cascos. Los cascos tenían una coloración, pero era para identificar, digamos, por el cargo de la persona. En este caso, los colores están asociados en la parte eléctrica a la condición de protección que nos puede ofrecer. Además de la clase, también hay una categoría en los guantes que nos da de la AHZRC, asociado a resistencia A, ácido, H, aceite, Z, ozono, R, ácido, aceite y ozono, y C, a temperaturas muy bajas. Que es importante que ustedes tengan en cuenta saber qué guante van a comprar o qué elemento van a comprar para la persona. Ayer justamente me llamaba un cliente y me decía, ay, es que imagínate que compramos un equipo y este equipo lo compramos y tiene ya fecha de fabricación de 1 año. Entonces, estamos hablando de trabajos en altura. Y entonces me decía, entonces, ¿qué fecha tengo en cuenta para la inspección anual? ¿La fecha con la que lo compré o la fecha con la fabricación? Ahí les dejo la pregunta para que me vayan contestando en el chat, y ahorita que veamos trabajo en alturas, vamos a responder esa pregunta. Ya la vimos en la conferencia del 26 de agosto, pero vamos a recordarlo el día de hoy. Ahí les dejo la pregunta. Si yo compro un equipo para trabajo en alturas, y la fecha de fabricación fue hace 1 año, y yo tengo ya este año que hacerle inspección anual, por decirlo así, ¿con qué fecha le hago inspección anual? ¿Con la fecha de fabricación o con la fecha en la que yo lo compré? ¿Listo? Acá hay más normas de referencia con relación a la protección de arco eléctrico, la NFPA 70E, la ASTMF 150602A, que habla de especificaciones de desempeño para materiales textiles resistentes al fuego. Y es importante que tengan en cuenta cuando el fabricante, el comercial, la persona que ustedes les van a comprar, mire, yo voy a ser muy puntual con esto. Nosotros a veces no nos sabemos todas las normas y no nos sabemos todos los parámetros y todos los estándares para poder saber qué es lo que tengo que comprar. Por eso deben tener un asesor de confianza, un comercial de confianza, una empresa proveedora de confianza para que los asesore, los capacite, los ilustre y les suministre los equipos que correspondan a las necesidades que ustedes tengan. Es fundamental hacer una alianza con el proveedor y con el comercial de la empresa proveedora de elementos y equipos de protección personal, para que no vayan a incurrir en comprar equipos por comprar o que les quieran vender equipos por vender y que después resulten teniendo equipos que no les funcionan o que no son adecuados para el control de riesgos como tal. Bueno, vamos en 31 minutos, vamos a entrar con espacios confinados como tal.
Resolución 491 del 2020 también nos establece que los empleadores deben entregar los elementos de protección personal en cuanto a los espacios confinados y que se debe tener un programa específico de selección, entrenamiento, inspección y mantenimiento de estos equipos como tal. Que también es importante que el empleador o contratante deberá verificar como medida de control el suministro de respiradores con cartucho o filtro acorde a los contaminantes presentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que debemos tener monitoreo de contaminantes, monitoreo de gases para poder saber cuál es el gas al que voy a estar expuesto, para saber cuál es el elemento respirador que le voy a dar a la persona para entrar en ese espacio confinado. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? En el caso de los equipos respiradores suplidores de aire, o sea, los sistemas autocontenido, debe decir que los aparatos de respiración autocontenido se usarán para suplir aire proveniente de un tanque cuando tenemos ausencia de oxígeno en atmósferas peligrosas como tal, y se utilizarán para proveer un flujo de aire que prácticamente ilimite al trabajador y un sistema de aire ilimitado para que el trabajador pueda hacer su actividad, su tarea dentro de ese espacio confinado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría un sistema de autocontenido. Proporciona el nivel más alto de protección respiratoria. Ahora, ¿dónde uso cartucho y dónde uso sistema autocontenido? Eso me lo dice el medidor de gases, el monitoreo de gases, el monitoreo de aire que yo le haga al espacio confinado me dice. ¿Es un espacio con ausencia de oxígeno? Pues tengo que entrar con un equipo autocontenido. ¿Es un espacio donde hay oxígeno, pero hay presencia de tal elemento, de tal contaminante, de tal gas? Le doy el respirador para ese gas o para ese contaminante. Es importante el monitoreo y por eso de alguna manera es importante que tengamos en cuenta que vamos a monitorear. Entonces aquí vamos a hacer inspección de dos cosas por tiempo, como les digo, vamos a destacar los más importantes, que es el monitor de gases y el equipo autocontenido. ¿Qué inspeccionamos dentro del monitor de gases? La certificación, que el equipo esté certificado, que el equipo esté calibrado y los parámetros que puede medir. Imagínense que yo solamente pueda medir parámetros contaminantes, pero no oxígeno. Y si no tengo oxígeno, ¿cómo hago para darme cuenta? Entonces, los parámetros que voy a medir o los que va a medir es lo que me da a mí la capacidad o la ampliación de la gama de monitoreo que me pueda dar este equipo como tal. Es importante que estén calibrados, es importante que donde lo compren les den la capacitación, les den la instrucción necesaria para poder utilizarlo, porque también que hagamos con comprar un equipo costoso y tenerlo ahí archivado porque no lo sabemos manejar. Y en cuanto al sistema autocontenido, inspeccionamos el tanque, que no tenga abolladuras, que no tenga fisuras. También hay pruebas para esto, en pruebas de fisuras, en pruebas de fugas, perdón. Las válvulas, que las válvulas estén funcionando, que tengan un buen sellado para que no haya escape. Y las mangueras, lo mismo, que no estén fisuradas, que no estén partidas, que no estén desgastadas para que no hayan fugas de oxígeno en el momento del suministro al trabajador. También hay que revisar el manómetro como tal, donde indica la presión que tiene estas válvulas para garantizar que tenga una condición de carga o que haya que hacer una recarga como tal. Entramos a trabajo en alturas, que es un resumen de lo que vimos en la conferencia del 26 de agosto, que si no la vieron los invito a que la busquen en Posipedia, ya debe estar cargada. Y vamos a hacer un pequeño resumen acá para aclarar las dudas de las que salieron en esa conferencia. Las traje para acá para que ustedes puedan tener aclaradas las dudas de las dos conferencias como tal. En la conferencia pasada habíamos hablado de la etiqueta como tal, qué es lo que se debe inspeccionar en trabajo en alturas. Entonces, etiqueta, partes metálicas, riatas y costuras. Son las 4 cosas que debemos inspeccionar en trabajo en alturas. En cuanto a la etiqueta, pues que esté la certificación. ¿Y qué es lo que dice la certificación? Un certificado de conformidad, documento emitido de acuerdo con las reglas del sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico. Esto es diferente a lo que decía la 1409, porque en la 1409 era un documento que certificaba que cumplía con estándares nacionales e internacionales y generalmente era emitido por el fabricante. En esta nueva resolución, que es la 4272, especifica que un producto está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico. Entonces, es importante que en la etiqueta esté la certificación de este equipo como tal. Las dudas que se plantearon, ¿son 5 años de vigencia, son 7 años de vigencia? Bueno, si son equipos comprados bajo norma europea, tienen 5 años de vigencia. Si son equipos comprados bajo norma ANSI o norma americana, son sin vigencia. ¿Cómo así, Erika? Sí.
ANSI no establece una fecha de vencimiento para sus equipos, para su certificación como tal. Lo que sí dice ANSI es que cada fabricante determinará los criterios para la vigencia de los equipos que considere. Por eso hay equipos que, aunque son vendidos con norma americana, dicen 5 años, dicen 7 años, porque es el fabricante el que establece ese periodo de vigencia. Puede ser por los estándares que el fabricante maneje, puede ser por las pruebas que el fabricante haga, o puede ser también por una condición comercial en la que a los 5 años ya el producto debe estar desgastado por el uso, el abuso y el desgaste normal en construcción, por ejemplo, que se da, y hay que hacer reposición en ese orden de ideas. Entonces, la pregunta que hacíamos anteriormente para que la respondiéramos ahorita, vamos a ver si por acá dicen ustedes que contestaron. Me contesta el ingeniero Julio Patarroyo. Ingeniero, gracias por estar siempre pendiente. La marca del fabricante es un requisito de las normas de certificación de equipos para trabajo en alturas y hacer un requisito de la 4272, usar equipos certificados. La marca del fabricante en el equipo se convierte en un requisito legal. Muchas gracias, ingeniero. Era para cuando estábamos hablando de la contramarcación de los equipos, porque una de las preguntas que nos hacían la vez pasada es ¿por qué es obligatorio? ¿Dónde dice que tiene que ser contramarcado? Bueno, ya el ingeniero Julio aquí nos está contestando en la conferencia. Muchas gracias. Oscar Giovanni nos dice: buenos días, ingeniera. Quería preguntar, bueno, eso es una pregunta, Oscar, ya te contesto. Vamos con las respuestas que nos dicen. Edgar Garzón Ortiz dice la fecha en la que se compre y Laura Tatiana dice la fecha de fabricación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? La fecha de fabricación. Porque el equipo lleva almacenado 1 año o 2 años no significa que no tenga un proceso, digamos, como de tiempo almacenado o de condición de almacenamiento. Entonces yo lo compro con 2 años anteriores a la fecha de fabricación. Yo voy a hacer la inspección anual a partir de la fecha de compra. Mi recomendación, que era lo que me decía ayer el cliente del que les estoy mencionando. Mi recomendación es que compren equipos con la mayor vigencia posible, es decir, lo más nuevo que ustedes puedan comprar, porque obviamente eso les va a sumar en la fecha de inspección, eso les va a sumar en la fecha de vigencia del equipo, porque siempre se tiene en cuenta la vigencia es contra la fecha de fabricación, no contra la fecha de compra. Se los voy a poner con el ejemplo que usted va a un supermercado y compra un yogur. Usted lo compró el 30 de agosto, pero vence el 1 de septiembre. Y está en el almacén desde el 1 de agosto, sino que usted lo compró el 30 de septiembre y se le vence mañana. Es exactamente el mismo ejercicio. No porque usted lo haya comprado el 30 de agosto va a tener un mes de vigencia entonces el yogur o el lácteo que haya comprado, por ejemplo. En este caso pasa lo mismo. Si usted compra el equipo con fecha del 2022 y estamos en el 2024, pues ya el equipo tiene 2 años de haber, y si tiene 5 años de vigencia por norma europea o el fabricante le dice que son 5 años de vigencia, pues en ese orden de ideas usted ya lleva, el equipo ya lleva 2 años de fabricado. Eso significa que no le quedan sino 3. Por eso es importante que cuando el fabricante le venda el equipo lo más nuevo que considere. Ahora, ¿qué puede pasar? Erika, es que yo tengo equipo, yo soy comercial, un ejemplo, la persona que me diga, Erika, pero es que yo soy comercial y yo tengo equipo ahí almacenado que no he vendido, entonces lo voy a perder. No, usted lo puede vender, obviamente, pero tiene que ser claro con el cliente y decirle, la certificación de este equipo no son 5 años, sino son 7 años, porque yo como fabricante certifico que son 7 años. ¿Lo pueden hacer? Eso, lo que dice ANSI, está asociado a que cada fabricante podrá establecer las reglas de juego con respecto a la certificación. Entonces, es importante que tengan en cuenta en el caso que les mencionaba ayer. Una de las cosas es, ya hay que hacer la inspección anual, así usted lo haya comprado ayer, pues sí, porque ya el equipo tiene 1 año de fabricación. Es el concepto y es la recomendación que nosotros hacemos. Si alguno de ustedes que nos está escuchando considera algo diferente, bienvenido sea y lo podemos discutir. O si posterior a esto, usted ve esta conferencia en diferido y considera que tiene alguna duda o alguna inquietud o algo no está claro, al final de la conferencia, en el dato de presentación de la conferencia están mis datos de contacto y podemos tener una conversación muy técnica para resolver esa inquietud. ¿Listo? Ok. Inspección de equipos. Entonces, como les mencionaba, partes metálicas. Aquí hablábamos de la contramarcación, que era lo que nos respondía el ingeniero Julio con respecto a la marcación del fabricante. Es un requisito de las normas de certificación de equipos para trabajo en altura. Y hacer un requisito en la 4272, usar equipos certificados, la marca del fabricante en el equipo se convierte en un registro legal. Entonces, aquí tenemos, si tenemos una parte metálica contramarcada, pues obviamente nos da una garantía del equipo como tal, no debe estar oxidado, no debe estar doblado, no debe estar fisurado, cortado
o con abolladuras como tal dentro del ejercicio y como este equipo que mostramos acá con corrosión. En la parte de riatas y cuerdas, que no estén perforadas, que no estén quemadas, que no estén impactadas. Por ejemplo, si yo tengo, otra vez me quedé sin cordón para hacer el ejercicio, pero bueno, imaginémonos que tenemos un cordón acá. El cordón es de color, la cuerda, perdón, es de color amarillo. Cuando está impactada, en la parte donde sufre el impacto, genera una decoloración por la ruptura de las fibras. Eso es un indicador de que ha sido impactada cuando no se vea en el absorbedor como tal. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Las quemaduras en las riatas o las perforaciones que hagan, esto hace que se debiliten las fibras y pierda la garantía. Mire, esto es muy importante y lo vamos a hablar acá, por ejemplo, en el caso de riatas en los absorbedores. Esto es un equipo absorbedor y un trabajador no le alcanzaba la eslinga para llegar al punto que tenía que llegar, así que rompió el bolsillo absorbedor para poder alargar la eslinga y que tuviera más longitud, sin saber que estaba dañando un equipo. ¿Esto qué implica? Que es importante hacer capacitación a los trabajadores para que puedan tener claridad sobre cómo hacer uso adecuado de los equipos como tal. En ese orden de ideas, aquí tenemos esto es lo que está por dentro de un absorbedor de energía como el que ustedes ven acá, como estos dos que ven acá. Y el absorbedor que está acá es un absorbedor resortado, que si llega a estar suelto, rota los resortes, por decirlo así, es porque ya ha sido impactado, o como en este caso ha sido sacado de su empaque original. Las riatas y las cuerdas, en el caso de las cuerdas, deben ser cuerdas en poliamida o en guaya, no pueden ser utilizadas manilas plásticas para hacer trabajo en alturas como tal. Y en el caso de las costuras, deben ser costuras continuas, reforzadas y que no estén rotas o que no estén perforadas como tal. En el caso, ustedes me dirán, Erika, ¿y cuántas costuras puedo usar? Bueno, digamos que uno debería decir, ninguna costura debería estar suelta, pero con los fabricantes que hemos nosotros trabajado en algún momento, las marcas con las que hemos trabajado cuando éramos entrenadores de trabajo seguro en alturas, nos decían o nos recomendaban, mire, con una costura suelta no hay problema, pero si hay 3 costuras sueltas continuas en la misma costura, por decirlo así, ya debería ser retirado el equipo de su uso. ¿Cuál es mi recomendación? Hablen con su fabricante y que el fabricante les dé los parámetros por escrito de cuáles son las inspecciones, mantenimiento y de cómo deben hacer reposición del equipo, porque podemos pecar por exceso de confianza o por exceso de control y hacer reposición de equipos que de pronto todavía pueden ser utilizados como tal. Qué pena, ¿están viendo mi cámara? Es que sentí que la cerré. Fernando, ¿me confirmas? Está bien. Ah, perfecto, gracias. En los sistemas, estos son los sistemas de protección contra caídas, entonces, ¿qué debemos inspeccionar? Estructuras metálicas, elementos metálicos como las fibras, las cuerdas o guayas, en este caso en acero con alma de acero o cuerdas en poliamida. Los absorbedores, esto es un ejemplo de un absorbedor, no estamos conectándolo a ningún anclaje ni nada, simplemente lo tenemos ahí puesto para que ustedes vean cómo funciona. Esto es como un resorte enroscadito ahí, por decirlo así, que en el momento de sufrir un impacto se abre y pues obviamente si ya no está enroscado en su condición inicial es porque ha sido impactado. Los anclajes, lo mismo, mirar que estén bien asegurados, que tengan prueba de extracción, que no estén oxidados, que tengan su placa de identificación, como esta que ustedes ven acá, y no debemos utilizar estos anclajes hechizos si no tienen una memoria de cálculo y no están certificados por una persona calificada. Los anclajes portátiles, igual inspeccionamos riatas, costuras y partes metálicas. En el caso de este que está acá es para soldadura, las partes metálicas son fundamentales. Aquí quería colocarles un ejemplo como tal. Ya voy a ir con tu pregunta, Oscar Giovanni, no te preocupes que no te he olvidado. Si yo compro una eslinga para restricción de caídas, pero la utilizo como un tie-off, donde el gancho corta, como se ve acá, donde el gancho estrangula o corta o taja la cuerda, pierde la garantía del equipo porque está siendo utilizado para lo que no fue comprado. Ojo con esto. Si yo compro una eslinga para hacer restricción de caídas y la utilizo como un tie-off o como un conector, como en este caso, como le están utilizando estos trabajadores, el equipo llegara a fallar y el trabajador pierde la vida en un proceso legal, la demanda la pierde la empresa porque no está usando el equipo para lo que fue concebido, fabricado, vendido o estructurado en su fabricación. Tengan en cuenta eso, por favor. Mosquetones roscados no se deben comprar o no se deben utilizar para hacer trabajo en alturas como tal. Vamos a hacer una pregunta mientras voy leyendo la pregunta de Oscar Giovanni. Esto es un conector y los conectores, en este caso los ganchos, deben tener doble seguro. Seguro acá y seguro acá. ¿Qué falta aquí?
en este anclaje, en esta conexión que está haciendo este trabajador y díganme si es un acto o una condición subestándar. Mientras van mirando la foto, yo voy aquí mirando la pregunta de Oscar Giovanni. Dice, buenos días, ingeniera. Quería preguntar si hay alguna norma técnica que indique las condiciones mínimas que debe cumplir un espacio de trabajo en intensidad lumínica o referente a dimensiones y características de la ruta de evacuación, como medidas de los pasillos o características de las puertas. Cumplir un espacio de trabajo, intensidad. Ah, ok, un espacio de trabajo como la iluminación, dimensiones, etcétera. Ok. Mira, para mí es importante que tengas en cuenta que lo debes hacer con un estudio de puesto de trabajo, ¿sí? Con tu proveedor de ARL, en este caso, puedes hacer un estudio de trabajo, de puesto de trabajo, y ahí se pueden analizar la cantidad de lux por plano de trabajo, la cantidad de puertas de evacuación que debe tener, las áreas de evacuación que debe tener las puertas, y de acuerdo a eso, con tu plan de emergencias y con tu estudio de puesto de trabajo y a los estándares establecidos, puedes determinar cuáles son las características como tal que debes tener, porque estándares hay bastantes y pues mencionártelos acá serían muchos y no los conozco todos, pero sí podrías hacerlo con un estudio de puesto de trabajo y con tu plan de emergencias dentro del ejercicio que hagas con tu ARL, ¿ok? Bueno, Ángela Vargas, muy juiciosa, está contestando, mosquetón, un acto subestándar. Ángela, asumo que estás hablando del gancho conector que estamos viendo en esta fotografía, ¿cierto? Entonces, Ángela, tú dices que es un acto subestándar. ¿Quién dice que es condición? A ver, por acá me dice Ángela Vargas, también un arrestador de caídas. Ok, Ángela, no entendí ahí esta parte. Bueno, entonces Ángela dice que es un acto. ¿Quién dice que es una condición? Bueno, vamos a seguirlo leyendo. Ya somos 199 asistentes. Muchas gracias por estar todos aquí acompañándonos en el día de hoy. ¿Quién más nos dice por acá? 200 asistentes ya el día de hoy. Ok. Bueno, vamos a validar. Yo podría dentro del ejercicio decir que es un acto y una condición. ¿Por qué? Porque es un acto asociado a que el trabajador decide utilizar un equipo que está imperfecto, que está dañado, que no sirve como tal porque le falta el otro seguro al gancho que está ahí. Pero también es una condición porque la empresa está suministrando, el contratista o el contratante está suministrando el equipo en condiciones subestándar. Entonces, en ese orden de ideas, también la empresa tiene responsabilidad ahí. Yo diría, pero ¿es más condición que acto o es más acto que condición? En este escenario, la empresa es la responsable de hacer el control de riesgos en el caso de trabajo en alturas o de cualquiera de las tareas de alto riesgo que hemos visto. ¿Esto qué significa? Que el empleador es el responsable de garantizar el control de esos riesgos. Por lo tanto, es el responsable de entregar elementos y equipos en buenas condiciones y en buen estado. En ese orden de ideas sería una condición subestándar porque el empleador está dando un equipo que no está. Y lo asociamos a acto cuando el trabajador, aún sabiendo que el equipo está imperfecto o no lo conoce o no está cumpliendo con las condiciones necesarias, decide utilizarlo. Muchos de ustedes aquí se genera un poquito de polémica porque no, pero ¿qué culpa tiene el trabajador? Si a él le dan un equipo así, es una culpa del empleador. Por eso les digo, es una condición principalmente, pero también es un acto porque hay una decisión del trabajador. Y recuerden que el trabajador tiene la obligación de reportar cualquier afectación que le pueda generar a su salud o cualquier riesgo que pueda generarse a su salud. Entonces, por acá me dice Ivette Xiomara, respuesta son las dos. Muy bien. Acto y condición, me dice Laura Tatiana. Muy bien. William Hernández de la Policía Nacional nos saluda. Hola, buenos días. Muy bien, entonces, fíjense que aquí tenemos un acto y una condición, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Puede que el trabajador tenga un acto subestándar por desconocimiento, porque no ha recibido la capacitación, porque no tiene el curso, y esto hace que desconozca que está expuesto a un riesgo, aunque recuerden que el desconocimiento de la norma no es una causa justa para su incumplimiento. Entonces, en este caso, yo diría en un proceso, digamos, como que el trabajador se cayera y falleciera, obviamente la responsabilidad va a ser enteramente de la empresa como condición subestándar, pero también hay un acto aquí y es la decisión que toma el trabajador. Entonces, bueno, ya, muchas gracias por haber participado. Qué chévere que hayamos tenido este debate como tal. En los sistemas de alturas también, en el caso del retráctil, ¿por qué nos extendimos un poco más en alturas? Porque hay muchos más equipos como tal para inspeccionar, porque hay equipos, hay sistemas, hay retráctiles, hay conectores, hay eslingas, etcétera. Entonces, por eso tenemos acá un poquito más de tiempo. En los retráctiles, ¿qué se les inspecciona?
que las carcasas estén bien, que no estén abolladas, que no estén zafadas, que la cuerda esté en buen estado, que no esté oxidada, que no estén los pelitos, o sea, los alambritos que están formando el cable, que no estén sueltos o salidos, igual que no esté impactado como tal. Cuando esté impactado es porque no rueda, no carretea el equipo como tal. Aquí también tenemos otra inspección, partes metálicas del equipo, la estructura metálica del equipo, un equipo que es un brazo que nos puede servir para hacer detención de caídas, o si tenemos acá un equipo con una sling acá para restricción de caídas que no esté a más de 60 centímetros del borde, pues hay que inspeccionar el anclaje como tal, de acuerdo a lo que les había mencionado. En este anclaje, por ejemplo, no tiene la placa y es un anclaje que no tiene memorias de cálculo, que no sabemos si tiene memorias de cálculo, por lo tanto es un anclaje que no debería ser utilizado si no está soportado con memorias de cálculo, certificado por persona calificada como tal. Aquí de las memorias, en la parte final de la bibliografía, hay unas memorias de donde se sacaron esas listas de chequeo. Es una empresa comercial que no vamos a mencionar acá en directo, pero está en la bibliografía para que ustedes puedan, insisto y quiero aclarar, no tengo ninguna relación comercial con estas empresas que están en la bibliografía, excepto con mi empresa que es Cime Ingeniería, que esa empresa es la que suministra la información para este caso y también está en la bibliografía, pero con las otras empresas no tengo ninguna relación comercial, desde Positiva no estamos diciendo compren esta empresa o compren este equipo, no. Esto es material académico para que ustedes puedan tener ilustraciones mucho más dinámicas y puedan tener un ejercicio más práctico de consulta con otros enlaces o con otra información, pero todo está enmarcado dentro del uso comercial, dándole el mérito a la página de donde se saca la información para que ustedes lo tengan en cuenta. No es por un tema personal de Positiva ni de esta experta que quiera que utilicen una marca en específico, sino es de donde sacamos la información. Entonces, por ejemplo, aquí el arnés de cuerpo completo. Esta lista de chequeo les puede servir o esta estructura para lo que vimos en las tareas de alto riesgo anteriores. Entonces, si dijimos que el respirador debe tenerse en cuenta el filtro, que tenga el filtro, que tenga la máscara que esté en buen estado, el tanque, el manómetro, el equipo, las mangueras. Entonces, ustedes pueden colocar, obviamente, acá cada una de esas características que vimos en la conferencia y decir si lo aceptan o lo rechazan. Insisto, no las sabemos todas. Ustedes deben apoyarse con la empresa fabricante que les venda o les suministre los equipos para que los capacite y les dé la formación necesaria para que ustedes puedan hacer las inspecciones adecuadas y no se les vaya a pasar nada. Tenemos que tener claridad que no tenemos la capacidad a veces de hacerlo todo como personas responsables de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas es importante que se capaciten y que tengan un apoyo fundamental de la empresa o de la marca con la que ustedes trabajen para que puedan formarlos en inspecciones, en almacenamiento, en cuidado, en uso y almacenamiento de estos equipos como tal. Aquí tenemos algunos ejemplos de listas de chequeo como tal en el caso del arnés, en el caso de las eslingas, en el caso de los retráctiles, en el caso de los adaptadores de conexión. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba de las hojas de vida, que en la resolución 4272 habla de hojas de vida para sistemas de acceso, para sistemas activos, para sistemas pasivos y para en general para los equipos que utilicemos en trabajo en alturas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser, de pronto en la pantalla no se ve muy bien porque está muy chiquitica la letra, pero cuando ya tengan las memorias y lo puedan descargar, ahí dice número de serie, fecha de fabricación, número de modelo, descripción, fecha de inspección, si está aprobado o no y quién realiza la inspección. Ustedes me van a decir, Erika, y si no tengo el número de modelo, si no tengo el número de serie, si no tengo esa información, muy bueno, que es una pregunta que salió en la conferencia pasada. Es importante que tengan estos elementos y que cuando compren conserven estos elementos en la hoja de vida del equipo. Pero si por alguna razón no lo llegan a tener porque pues el equipo se rasgó la etiqueta y hubo un incendio o una inundación o se perdió la información, etcétera, con la hoja de vida del equipo, le hagan una codificación interna, un código que ustedes le creen y una inspección obviamente por una persona autorizada por el fabricante. En este caso, ustedes llaman al que les vendió el equipo, mire, me pasó esto, perdí la serie, perdí el lote, no sé cuál es, pero hagamos una inspección y le creamos una hoja de vida con un código interno y lo vamos a inspeccionar y le vamos a dejar la trazabilidad. Es importante que lo hagan, pero el equipo no puede quedar como huérfano, como sin serial, como sin código ni nada, porque la idea es que tenga una trazabilidad como tal.
Oscar Giovanni me vuelve a preguntar, en un caso hipotético, si un contratista por prestación de servicios sufre un accidente y no tiene el EPP que mitigaría los daños del mismo, ¿es responsabilidad de la entidad o del contratista? La entidad no provee el EPP y el contrato se especifica que el responsable de suministro de la entidad no vigila que la actividad esté desarrollada en condiciones inseguras. Buena pregunta, Oscar Giovanni. Ya para concluir, porque nos pone un poquito el tiempo y bueno, esta es nuestra última diapositiva. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? Tanto el contratante como el contratista son responsables. ¿Por qué? Porque el contratista es el patrono de la persona que sufre el accidente, pero el contratante es el que genera la condición de riesgo porque está contratando a ese contratista. Digámoslo en ese juego de palabras ahí. Para hacer resumida la historia, los dos son responsables en el caso de un accidente, en el caso de una fatalidad, en el caso de un proceso jurídico, los dos son responsables por solidaridad. Uno por ser el patrono y otro por solidaridad, por ser el contratante. Quien pone el riesgo es quien lo debe controlar. Espero haber dado respuesta a tu pregunta como tal. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Recuerden que es un tema bastante denso y bastante extenso y tiene mucha teoría, por eso es importante que aquí les dejo los enlaces de donde se tomó la información por si quieren consultar más, por si quieren validar. Son 2 hojas de bibliografía. Y pues bueno, espero que les haya gustado, que nos podamos ver en otra oportunidad. Ya cerramos mes y bueno, que tengan un bonito día. Vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en espacio confinado es A, respirador, B, botas, C, casco. Mientras responden, voy a responderle a Claudia Sirley. Los equipos eléctricos o EPP también deben tener una hoja de vida. Mi recomendación es que sí, que deben tener una hojita de vida para que puedan hacerle trazabilidad a los equipos, sobre todo en este caso que son tareas de alto riesgo. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, respirador con un 95%, B, botas con un 1%, C, casco con un 4%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, subimos del 83% al 95%. Esto nos muestra que hubo una, digamos, como un acogimiento del concepto finalmente. Y es que en el caso de un espacio confinado, pues la parte respiratoria es muy importante y en este caso, si hay ausencia de oxígeno, pues un equipo autocontenido. Si no hay ausencia de oxígeno y solamente hay otro tipo de contaminantes, pues se deben utilizar respiradores adecuados para eso. Entonces, respuesta correcta, A. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en caliente es A, casco, B, traje ignífugo, C, arnés. Ángela me pregunta, Ángela Vargas, en el caso de los respiradores también requiere hoja de vida. Ok, mi recomendación es que tengan hoja de vida para los equipos como tal, arneses, sistemas de autocontenido, los equipos que van a utilizar para trabajo en alturas, espacio confinado, eléctrico en este caso. Ya si son respiradores o gafas o guantes que sean, digamos, no tanto por tarea de alto riesgo, sino que sean por control de riesgo, pues ustedes ya pueden controlarlo con un registro de entrega como tal. Pero digamos que hoja de vida les sugiero para los equipos de tareas de alto riesgo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, casco con un 1%, B, traje ignífugo con un 97%, C, arnés con un 2%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien, la respuesta correcta es B, pasamos del 96 al 97%. Esta pregunta la tenían muy clara desde el principio, entonces el traje ignífugo para trabajo en caliente, cuando hablamos de llama, chispa, flama o calor, es importante que tengamos la inspección adecuada del traje ignífugo. Entonces, respuesta correcta, B. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en alturas es A, casco, B, respirador, C, arnés. Me pregunta Andrés Mauricio, ¿los centros de entrenamiento de alturas que cuenten con instructores certificados en inspección de equipos de alturas pueden realizar la codificación en caso de pérdida de etiquetas para llevar a cabo una trazabilidad? La codificación del equipo la puedes hacer incluso tú mismo internamente. No necesitas que haya una persona calificada, un coordinador o alguien para codificar el equipo.
pero para inspeccionar el equipo sí debe hacerlo una persona autorizada por el fabricante o el trabajador antes de cada uso por el fabricante, una persona autorizada por el fabricante, una persona calificada de manera anual. Entonces, para codificación no necesitas tanto protocolo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, casco con un 3%, B, respirador con un 0%, C, arnés con un 97%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Muy bien, ha sido un grupo bastante juicioso. Desde el principio tenían clara esta pregunta. Del 94 pasamos al 97%. Un equipo específico para inspeccionar en trabajo en alturas es efectivamente C, un arnés. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas y sus inquietudes. Estamos siempre prestos desde Positiva Compañía de Seguros para apoyarlos y que tengan un feliz inicio de semana todos, un feliz fin de semana a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniera Erika. Gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal, de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Educa. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un excelente día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.